Cuando hablamos de la revolución industrial, solemos hacerlo en términos de progreso técnico, crecimiento económico y modernización. Máquinas, fábricas, ferrocarriles, ciudades que crecen a un ritmo vertiginoso. Todo eso es real. Pero si uno quiere entender de verdad qué significó este proceso, hay que mirar no solo a lo que se produjo, sino cómo cambió la vida humana y, en particular, cómo nació una figura histórica nueva, el proletariado moderno. Antes de empezar, como siempre, si este tipo de análisis histórico te resulta interesante, te invito a suscribirte al canal, dejar tu like y comentar. Eso ayuda muchísimo a que este contenido llegue a más personas y podamos seguir profundizando en estos temas. La revolución industrial no fue simplemente una acumulación de inventos. Fue una transformación radical en la forma de organizar el trabajo, la producción y la sociedad. Hasta entonces, incluso en contextos de pobreza extrema, el trabajo estaba generalmente ligado a la persona, a la comunidad y al oficio. El campesino trabajaba la tierra que conocía, el artesano dominaba un saber transmitido por generaciones, el gremio organizaba el aprendizaje, los tiempos y la calidad del trabajo. Con la industrialización, ese mundo empieza a desaparecer. No de golpe, pero de manera irreversible. El trabajo deja de estar ligado a un oficio y pasa a ser una mercancía abstracta, intercambiable, medible en horas, separada del producto final. El obrero ya no controla lo que produce ni cómo lo produce. Vende su fuerza de trabajo a cambio de un salario. Este cambio no fue un accidente, fue la condición necesaria para el nuevo sistema productivo. Las fábricas necesitaban grandes masas de trabajadores sin medios propios de subsistencia, obligados a aceptar condiciones impuestas. El cercamiento de tierras en Inglaterra, la destrucción de formas comunitarias de producción y la migración forzada hacia las ciudades crearon esa masa humana disponible. El proletariado nace, entonces, no como una clase libre que elige racionalmente su destino, sino como el resultado de un proceso histórico de desposesión. El trabajador industrial es libre en un sentido muy específico. Libre de tierra, libre de herramientas, libre de protección comunitaria. Su única propiedad es su capacidad de trabajar. El capitalismo industrial transforma el trabajo en una variable más del proceso productivo. Se calcula, se optimiza, se reemplaza si es necesario. El obrero no es visto como una persona integral, sino como un costo. Esta lógica, profundamente técnica, permite aumentos enormes de productividad, pero al precio de una deshumanización creciente. Las condiciones de vida en las primeras décadas de la industrialización son bien conocidas. Jornadas interminables, trabajo infantil, hacinamiento, enfermedades, salarios de subsistencia. No se trata de excesos aislados, sino de la expresión coherente de un sistema que prioriza la acumulación por sobre la dignidad humana. Frente a esto, surgen las primeras críticas. Movimientos obreros, sindicatos, cooperativas y también reflexiones filosóficas y religiosas. El socialismo marxista aparece como una de las respuestas más influyentes. Su diagnóstico es, en muchos aspectos, certero. El capitalismo reduce al trabajador a una pieza del engranaje productivo, lo aliena de su trabajo, de sí mismo y de la comunidad. Pero la solución que propone el marxismo contiene una paradoja profunda. Al intentar superar la lógica del capital, termina reproduciendo otra forma de despersonalización. El obrero deja de ser un engranaje del mercado para convertirse en un engranaje del plan. Ya no trabaja para el capitalista, sino para la historia, para el pueblo, para la clase. Pero sigue siendo una pieza. En las experiencias históricas del socialismo real, el trabajo no recupera su carácter humano y comunitario. Se vuelve obligatorio, normado, cuantificado por el Estado. El individuo es subsumido en una abstracción colectiva. El fin ya no es el lucro privado, pero el medio sigue siendo la instrumentalización del ser humano. El trabajador socialista no posee los medios de producción como persona concreta. Los posee el Estado en su nombre. Y esa mediación, lejos de ser neutra, genera nuevas formas de dominación. El obrero sigue sin controlar su trabajo, sigue sin poder decidir qué producir, cómo producir ni para quién. Aquí aparece un punto clave que muchas veces se pierde en el debate. Tanto el capitalismo industrial como el comunismo marxista comparten una premisa, la primacía del sistema sobre la persona. En uno manda el mercado, en el otro manda el plan. Pero en ambos casos, el trabajador es funcional a una lógica que lo excede. A mitad de este recorrido, hago una pausa breve para invitarte nuevamente a suscribirte, dejar tu like y comentar lo que se te ocurra. Estos temas suelen generar debates intensos y muy ricos, y leerlos siempre suma. En este contexto histórico, aparece otra tradición de pensamiento, muchas veces ignorada en los grandes relatos, la doctrina social de la Iglesia. No como una tercera vía abstracta, sino como una reflexión concreta sobre el impacto de la industrialización en la dignidad humana.
Desde fines del siglo XIX, con encíclicas como Rerum Novarum, se plantea una crítica simultánea al liberalismo económico y al socialismo colectivista. El problema no es solo quién posee los medios de producción, sino cómo se organiza el trabajo y qué lugar ocupa la persona. La doctrina social de la Iglesia parte de una premisa simple pero radical. El trabajo no es una mercancía. Es una actividad humana con sentido, ligada a la realización personal, a la familia y a la comunidad. Cuando el trabajo se reduce a una variable económica, la sociedad se deshumaniza, incluso si crece. Esta tradición no propone volver al pasado preindustrial ni idealiza la pobreza. Propone limitar el tamaño, la concentración y la abstracción de los sistemas económicos. Defiende la propiedad privada, pero no como un absoluto, sino como una herramienta para garantizar autonomía, responsabilidad y arraigo. Es en este punto donde aparece, de manera histórica, el distributismo. No como un sistema cerrado, sino como un horizonte. Una economía donde la propiedad esté lo más distribuida posible, donde el trabajo vuelve a estar ligado a la persona, donde las unidades productivas sean humanas en escala. El distributismo no niega la técnica ni la organización. Niega la lógica que convierte al trabajador en número. Frente a la fábrica gigantesca y al Estado omnipresente, propone cooperativas, pequeñas y medianas empresas, asociaciones de productores, economías locales e integradas. Históricamente, muchas de estas ideas estuvieron presentes en movimientos obreros no marxistas, en sindicatos cristianos, en experiencias cooperativas, en proyectos de economía social. No fueron dominantes, pero existieron. Y su marginalidad no se explica por su inviabilidad, sino por el poder de los sistemas que combatían. La revolución industrial nos deja, entonces, una lección incómoda. El progreso técnico no garantiza progreso humano. El crecimiento de la producción puede coexistir con la degradación de la vida. Y las respuestas simplistas, más mercado o más Estado, suelen reproducir el mismo problema bajo formas distintas. Cuando hoy se discute el futuro del trabajo, la automatización, la inteligencia artificial, la eficiencia, conviene recordar ese origen. No estamos ante un dilema nuevo. Estamos ante la continuación de una lógica que lleva siglos tensionando la relación entre sistema y persona. El desafío histórico sigue siendo el mismo. ¿Cómo organizar la producción sin sacrificar la dignidad humana? ¿Cómo evitar que el trabajador sea reducido a mercancía o engranaje? ¿Cómo construir una economía que esté al servicio de la vida y no al revés? Hacia el final, quiero dejarte esta reflexión. El capitalismo industrial y el comunismo marxista fueron respuestas distintas a un mismo problema histórico. Ambos lograron movilizar enormes fuerzas productivas. Ambos fracasaron en distinta medida en poner a la persona como centro. La historia no nos obliga a elegir entre dos deshumanizaciones. Nos invita a pensar alternativas que, aunque menos espectaculares, pueden ser más justas y más estables. Alternativas donde el trabajo vuelva a tener rostro, nombre y sentido. Si este enfoque te resultó útil para pensar el pasado y también el presente, te invito una vez más a suscribirte, dejar tu like y comentar. En el próximo episodio, vamos a seguir recorriendo la historia para entender no solo cómo llegamos hasta acá, sino qué caminos quedaron abiertos y cuáles todavía pueden recorrerse. Y como siempre decimos, primero la patria, luego el movimiento y por último, los hombres.